candidato a la alcaldía de Lima y Jerónimo Pimentel ha puesto, está usted completamente loco. Parcialmente, ¿no? Jerónimo ha estado preso ayer. Dicen que No, está el preso. otro Jerónimo. Pimentel, no, Jerónimo Centurión. Jerónimo Centurión está preso. Sigue preso. ¿Ya estamos? Sí. Ah, entonces hay que empezar a mirar. Ya estamos. Sí, parece que ya estamos. Sí. No sé, ¿hola? ¿No hay conteo? No, listo, ya estamos en vivo, 6 personas que nos están mirando. Normalmente nosotros, queridos amigos, ponemos un contador. Muchos nos dicen, muy largo. Ya, la razón de ese contador es para que vaya entrando la mayor cantidad de gente mientras se conectan. Ahorita hay 23, ¿no? Y seguirán subiendo, esperamos. Sí, entonces, 27, haciendo la 30. larga, como ese contador, un poco vamos a contar, vamos a contarles que estamos con una persona 59. que está más o menos que tiene en común algo con nosotros. No tiene auspicios. No, mentira. Sí, de una chela, aunque sea. Por favor. No vamos a decir la marca porque tampoco nos auspicia. Yo soy un poco delicado en la mano, por favor. Gracias. De nada. A ver, ¿con quién estamos presentes? Presente usted, señorita, que dejamos que se vaya a presentar hoy día, ¿no? Bueno, la semana pasada estuvimos con un candidato a la alcaldía de Lima. En realidad es un precandidato de Acción Popular y hoy día hemos invitado a otro precandidato también de Acción Popular, Luis Enrique Gálvez, que está con nosotros. Bueno, a diferencia de Muñoz, que tiene unos meses en Acción Popular, tú tienes un largo recorrido en el partido. Sí, ¿no? Así es, yo tengo ya 39 años en el partido, ¿no? Yo he entrado al partido en el año 79, 1979. Yo estaba viendo una foto de tú has trabajado al lado de Fernando Belaunde. Claro. En la época que usaba barbita, medio hippie, yo lo he visto al costado. Bueno, pero la foto no la tiene cuando ingresé. Yo ingresé al partido de una manera muy curiosa, ¿no? Yo estaba viajando ahí a lo mochilero, por Cajamarca, entre las huelgas universitarias que habían a fines de los 70, ¿no es cierto? Con la época de la Constituyente, de toda una elección. Y me encontré pues que estaban organizando en el pueblo que estaba, que era Cajabamba, el recibimiento a Belaunde. Y entonces me puse con la gente, con los jóvenes, con los que estaba viendo allí a organizar la recepción, todo, y lo conocí a Belaunde en un meeting que me impresionó, me cautivó, me afilié aquí al partido. ¿En Cajabamba? En Cajabamba. Y luego cuando regresé acá a Lima, cuando había que regresar de esos viajes, muchos meses, a la sierra, me encontré que había abierto una sectoral en Monterrico. Entonces me fui ahí y fui secretario de Juventud de Monterrico, luego de ahí visitamos el pueblo de Surco, fui secretario de Juventudes en Surco, ¿no es cierto? Y me involucré poco a poco en la actividad. ¿Qué año era ese? El año 80 en Monterrico, 83 en Surco, pero yo no he participado en el gobierno, y a Belaunde lo veía una que otra vez así, o sea, no he sido de apicio, iba una que otra vez al Congreso con unos congresistas amigos, ¿no? Pero no tuve ninguna función pública. Ya recibo el año 85 recién, que me invitan a formar parte de la Comisión Organizadora Nacional del partido, después de la derrota del 85, ¿no es cierto?, Belaunde decidió reorganizar el partido, que voy a Paseo Colón, ¿no es cierto?, local central, y comienzo una militancia ahí ya continua, que me lleva pues a ser vicesecretario de Organización de Lima Metropolitana, luego secretario nacional de Juventudes, he sido muy joven, secretario de Organización de Mayores, luego he sido vicesecretario del Plan de Gobierno, luego he sido vicesecretario nacional de Organización, una vida partidaria secretario general tupida, y vicepresidente del partido, ¿no? He estado todos los cargos, o sea, soy un hombre de partido, como y de un solo partido. Cosa que es raro hoy en día, porque para cambiar de un partido a otro. Para los que recién se conectan, porque han subido como 100 más, él es Luis Enrique Gálvez. Si la semana pasada tuvimos al otro candidato precandidato de Acción Popular para Lima, acá el señor es parte de 4 que se van a disputar todavía la candidatura, ¿no? Sí, exacto, son 4 los que están haciendo campaña, pero todavía no sabemos si formalizarán la inscripción, porque todavía no se ha convocado internamente, y cuando se inscriban recién podemos decir si seguimos los 4 o queda menos, ¿no? Tu pregunta, Yo no me acuerdo. Me cortaste tantas veces. Yo quiero hacer la pregunta de Jerónimo Pimentel, que yo pregunto, ¿no? ¿Qué le preguntarían a un candidato a la alcaldía de Lima? Y Jerónimo pone, ¿está usted completamente loco? Quiero responder a eso. Bueno, ya para hacer política en el Perú hay que estar un poco loco, ¿no? Es más, en el partido me decían el loco de juventudes. Porque hay que perseverar y nadar contra la corriente, ¿no?
Entonces es muy difícil hacer política, muy difícil hacer la política dentro de un partido y hacerla siempre en el mismo partido. Lo más fácil es intentar acomodarse de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Esa era un poco mi pregunta, o sea, ¿cuánta fe toma quedarse tanto tiempo en un partido que además ha tenido una época deprimida importante, ¿no es cierto? A punto, va casi de desaparecer, o sea, de alguna forma mucha gente se había olvidado, incluso Acción Popular hasta las últimas elecciones, cuando decide Barnechea postular con ustedes. Y casi se olvidan después de comer chicharrón. De nuevo, ¿no? Pero lo que voy es que ese tipo de, además, de lealtad y de fe, es bien raro, o sea, no es una... Y no es algo que sea común ahora. Claro, o sea, ahora eres tú y Bedoya Reyes, ¿no? Que ya se va a morir. Entonces, es como... esa idea. Es que los cariños de juventud, esas pasiones que se agarran muy joven, son las que perduran. ¿No? La gente que de viejo se mete a política, yo creo que ya va por algún interés, ¿no es cierto? Yo entraba al partido por mística completamente y sabiendo de que hacer política cuesta. Nadie puede vivir de la política. Esos que viven de la política no son políticos, son mercantiles, son comerciantes de la política y la mayoría de ellos vinculados a la corrupción, ¿no? Buscan poder. La política es un arte y debe ser visto como una especie de hobby, o sea, uno tiene que dedicar su tiempo libre, uno debe vivir de su trabajo, ¿no es cierto? Y Belaúnde se preocupaba mucho siempre en decirnos cómo van los estudios, no la carrera, ¿no es cierto? Ya están trabajando porque de eso vive uno. Y uno debe dedicar el tiempo libre a la política en lugar pues de dedicarse a otras actividades, a los deportes, al arte, ¿no es cierto? Y además, la función pública no es a nivel de político no es una carrera. El servidor público sí, postulas, agarras un puesto, te promueven en la carrera administrativa, claro, en un ministerio. El burócrata, por ponerlo de alguna manera. Que es una persona que se tiene que capacitar, el Estado le paga las capacitaciones, los viajes al extranjero, seminarios, es un técnico. El político debe entrar y salir para mantener la conexión con el pueblo, con la gente que trabaja, ¿no es cierto? Y estar periodos muy cortos. Belaúnde, por ejemplo, vivió 90 años, pero solo estuvo en la función pública los 10 años de presidente, 5 un periodo, 5 el otro, y 2 de congresista, en la época de Bustamante. El resto del tiempo vivió su trabajo, como arquitecto, como profesor universitario. Cuando lo deportaron, tuvo que vivir de su trabajo en los Estados Unidos. No lo mantenía el partido y no ganaba de la política. Hoy ha cambiado mucho eso. Ni lo mantenía en embajada tampoco. Hoy ha cambiado mucho eso porque yo he sido secretario general del partido y nos preguntaban ¿y cuánto te da el partido por ese trabajo? Y yo, nada. A uno le cuesta, tengo que pagar a la secretaria, tengo que pagar el local, asegurar, o sea, es costoso. Pero la gran pregunta que acá veo también que se están haciendo muchos es ¿por qué la alcaldía de Lima? Que es un poco por donde va Patricia. Bueno. Y la pregunta es fuerte, ¿no? Porque estamos en una ciudad que está un poquito así de colapsar, ¿no? Si es que ya no colapsó y no nos hemos dado cuenta todavía. Pero ¿por qué y cómo? ¿Cómo la vas a enfrentar? ¿Cuáles son tus argumentos para poder lanzarte de alcalde? En primer lugar, yo tengo experiencia municipal. Yo he sido 6 años regidor, del 90 al 95, muy joven. He sido también candidato a la alcaldía por el partido del año 98, la época más difícil del fujimorismo, ¿no? Estaban preparando la reelección. Entonces tengo esa experiencia municipal y luego tengo la convicción de que el municipio, como primer escalón de la estructura del Estado, tiene que ser una escuela de ciudadanos. Entonces yo creo de que si vamos a hacer que el pueblo crea nuevamente en la democracia, en sus representantes, en que no me digan cuando salgo en televisión, otro más que quiere robar, ¿no? Es desde la municipalidad vincularte con los vecinos y hacerlos ciudadanos, o sea, partícipes de la gestión gubernamental. Hoy hay muchos medios para eso. Antes uno tenía que convocar un cabildo abierto, una asamblea. Claro. Hoy en día tenemos pues el internet, tenemos una serie de aplicaciones que pueden permitir las consultas ciudadanas, que pueden permitir que uno anticipe los proyectos que tiene para que la población opine sobre ellos, que publique los expedientes técnicos, los presupuestos, los contratos y la gente pueda analizarlos y corregir. Todo eso que no ha sido alcalde de ahorita. Todos esos colectivos que hay ahora preocupados de muchas cosas, de los animales, del medio ambiente, ¿no es cierto?, del ornato, de la cultura, pueden fiscalizar cada acción de la municipalidad y decidir sobre ello. Eso es lo que queremos. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, no? Pues son recontra pesados todo lo que está diciendo. Pero es la única forma en la cual la gente termine creyendo que nuevamente el pueblo gobierna. Hoy en día por eso dice uno más que quiere robar. ¿Por qué? Porque el único interés que puede tener en postularse es beneficiarse uno mismo. Pero eso también podría ser algo complicado, ¿no? Porque manejar una ciudad donde ya están enquistadas muchas mafias fuertes, te hace un poco incontrolable ser la persona que dice yo quiero limpiar esto, ¿no?
de alguna forma eres incómodo, ¿no? Yo diría que soy incómodo para esa clase política comercial que hay hoy en día, todos esos que viven de los auspicios, ¿no es cierto? ¿De quiénes? De los proveedores, de los contratistas, de los amigos del entorno del poder. Claro. Porque este señor está haciendo política a la antigua, ¿no? La política que se basa en las ideas, ¿no es cierto?, y en el esfuerzo personal. Pero yo creo de que los propios funcionarios públicos de carrera son gente que sabe. Cuando yo he sido regidor, he encontrado funcionarios muy capacitados, que cuando viene un político con ideas de imponerse, ¿no es cierto?, con ideas de hacer negocios, lo que hace es corromper la organización. Pero si uno llega ahí y se monta con el espíritu y el entusiasmo de la población y tiene el concurso de los vecinos, va a funcionar. Las cosas van a funcionar y se va a dar uno cuenta. Por ejemplo, digo, ese contrato de Chincheros tuvo previsto un financiamiento. ¿En qué facultad de Derecho, en qué curso de contratos a alguien se le escapa revisar un contrato en el que se establece un financiamiento y no se establece una tasa de interés? A nadie. Pero si no, se le escapó a todos los funcionarios de la municipalidad, del Estado, de Proinversión. Entonces, Se les escapó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nadie motivó a que se interesara la población en eso. Ni la población del Cusco, ni la población del país, ni los inversionistas del país, nadie. Entonces la corrupción se da por la desidia del ciudadano, ¿no es cierto? Y por el interés pecuniario. claro, pero la desidia del ciudadano responde a una realidad que nos es cotidiana a estas alturas, ¿no es cierto? Se consigue mediante firmas, el caso de Castañeda en este instante, se consigue mediante 5.000 firmas, no más, 25.000 firmas, ni siquiera sé cuántas firmas son, habla Castañeda del movimiento, ¿no es cierto? Se consigue, se obliga, al Jurado Nacional de Elecciones obliga al alcalde a dar una serie de respuestas y el distrito está colgado en la página web. O sea, es una burla desde ese punto de vista. Entonces, y eso sucede siempre, en todos los niveles de gobierno, en todos los niveles de administración y de representación. Los congresistas nos hacen la misma vaina todo el tiempo. Entonces no hay como que la ciudadanía debería poder acceder a alguna especie de, lo que dices tú, ¿no?, rendición de cuentas permanente, ¿no es cierto?, y sistemática. Pero no es como haber perdido la esperanza de que eso se va a producir y entonces solamente queda castigar o premiar, sobre todo castigar, cada 5 años, cada 4, o sea, cuando hay elecciones. Y mi pregunta viene por acá. Tú estás, para los que acaban de llegar, es Luis Enrique Gálvez es precandidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular. ¿Cómo haces para que la gente te crea? Porque, claro, cualquiera puede venir, se sienta y dice, yo no soy uno más que, a mí no me van a decir otro más que quiere venir a robar. Porque en general, yo creo que a muchas personas les pasa que su escepticismo les ha ganado no por el corazón, sino a punta de contrasuelazos, ¿no? Le creímos a este y nos reventó, le creímos a ese y nos reventó, le creímos a esta, también nos reventó. Nos creímos, o sea, cada vez que creemos nos revienta, ¿no es cierto? Entonces, votar así, porque felizmente es obligatorio votar en el Perú, si no sabías qué cosa pasaría. ¿Cómo te aproximas tú a esa realidad desde tu posición de precandidatura en este momento? En primer lugar, que eso de que votar obligatorio sea beneficioso, yo no sé, porque votar obligatorio hace que mucha gente que no sabe ni le interesa realmente votar termine votando a la LUR, ¿no es cierto?, o siguiéndose por la publicidad. De repente, si solo votara la gente que participa realmente en las gestiones gubernamentales, tendríamos una élite que gobernaría con mejores calidades. Pero a lo que voy yo es, uno puede decir soy honesto, todo el mundo dice es honesto. Yo no he visto a nadie que haga una campaña, miren, soy deshonesto, pero voten por mí. Yo sí conozco. Dice, robo pero ahora. Yo robo poquito, ¿no? Pero ya son ya casos alucinados. Igual yo no hizo obras tampoco. Pero lo que uno debe garantizar es transparencia. Y uno debe garantizar la transparencia desde el primer día. No esperar, como está pasando con Castañeda, de que hayan sucedido una serie de cosas para que tenga que pedir una rendición de cuentas. Castañeda no fue transparente de su primer gobierno, ya ha sido reelegido 1 vez, 2 veces y 3 veces. Lo que pasa es que el elector está acostumbrado a elegir a alguien y esperar todo su mandato para recién juzgarlo al final del mismo. O por intereses obviamente opositores, como fue el caso de Villarán, hacerle una revocatoria. Pero lo que uno tiene que hacer es fijarse cómo gobierna desde el primer día. Y desde el primer día protestarle. Desde el primer día mandarle gente a las audiencias de sus consejos municipales, aunque la gente se quede en la calle porque no hay espacio en la tribuna. Saturarle la página web, aunque sea un ataque tipo hacker, ¿no es cierto?, para demostrar que está uno en contra de que esa página es un medio publicitario. O sea, uno tiene que ser agresivo en el ejercicio de la ciudadanía.
Es la única manera en la cual un grupo, yo diría de 100.000 en Lima, puede hacer que un alcalde no haga lo que manipula 4 millones o 5 millones de electores. Yo tengo una pregunta ahí, o sea, estamos hablando ahorita de cosas muy grandes, estamos viendo el bosque, ¿no? Pero ¿cuál es el punto central de tu candidatura? Escucho a algunos alcaldes y te dicen, mira, lo mío es ciudadanía sobre el, no sé, el tráfico, sobre la persona, el peatón sobre el tráfico. El otro tiene, pues, no sé, ciclovías y de pronto el otro, no sé. ¿Cuál es tu punto central? Y esa es una pregunta con la que vas a tus electores. Y si son los mismos argumentos con los que tú tienes que convencer también a tu partido. Porque tú todavía no eres candidato de Lima, eres candidato en tu partido, ¿no? Tengo que convencer primero a los militantes del partido para que me elijan candidato. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que votar por ti? En primer lugar, porque estamos ofreciendo un cambio de lo que es la visión de la política en la población. Yo creo que el partido tiene que innovar en eso. El partido no puede convertirse en un vientre de alquiler. El hecho de traer una persona reconocida, mediática, que de repente ya aparece en las encuestas, lo que va a hacer es convertirnos en un partido más de esos que ya perdieron su tradición programática y se convierte solamente en un membrete, en una franquicia que busca ganar. Y en política lo importante no es ganar, claro, hay que ganar para gobernar, claro, pero hay que saber ganar, o sea, ganar con ideas y con gente que sigan principios. Entonces, el primer elemento es la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ciudadanía y transparencia, porque no puede ejercer la ciudadanía si no conozco, o sea, tiene que haber transparencia, combate la corrupción. Es la única manera de combatir la corrupción y hacer que los sistemas funcionen. El primero es el sistema de control interno, que requiere ¿qué? Las denuncias. El alcalde tiene que decir, mi denuncia te importa. No tapar el hecho de que están denunciando actos de corrupción, recibirlos todos porque todos se deben investigar y de alguna manera, o como dice, donde el río suene porque piedras trae, ¿no es cierto? Algo tiene que haber, yo tengo que descubrirlo. El solo hecho de llamar la atención y hacer que los ojos del vecino se pongan a mirar a la municipalidad, así como el ojo del amo engorda al caballo, el ojo del vecino evita la corrupción. La corrupción es el primer problema. Después la seguridad y el transporte urbano se van a poder atacar si es que hay eficiencia en el gobierno y la eficiencia se logra sin corrupción, con aplicación de todos los recursos y no con las mermas que exige la corrupción. Transporte y seguridad ciudadana solo requieren el cumplimiento de planes. Hay por ley la obligación de que el Consejo de Lima y los consejos de los distritos tengan un plan estratégico de seguridad ciudadana, aprobado por un Consejo de Seguridad Ciudadana, que esté integrado por el alcalde, por la policía, por la fiscalía, por el Poder Judicial y por los vecinos. Y ese plan se debe ejecutar. Yo he visto el de Lima Metropolitana en un volumen así, que incluye patrullajes, incluye una serie de actividades, pero no se cumpla. Todos son copia y pega. Claro. Entonces, el asunto de hacer el seguimiento, ¿quién debe hacer el seguimiento de los planes? Esos colectivos, que no solo deben estar esperando como ahora que sale la nueva ley Pulpín, vamos a hacer la marcha. No, señor, hay que hacerlo previo a eso. Hay que atacar desde un inicio y cómo se está elaborando ese plan, cómo se va a ejecutar, no se está cumpliendo. Y de esa manera la alarma suena. Y los políticos tenemos que actuar en función a esa alarma ciudadana para corregir la gestión. Y por último tenemos el bienestar. La municipalidad debe generar bienestar en la población. Y hay una serie de políticas de bienestar que ahora mantiene el gobierno central. Yo he estado en el Agustín y ¿qué dice? Presidencia de la República, comedor popular. Presidencia de la República, posta médica. Ministerio de Salud. ¿Qué hacen esas funciones que son tan comunales, están vinculadas al gobierno local en manos de la Presidencia de la República? Bombos para el presidente, pues para ver que está haciendo algo. Entonces, eso debe caer en manos de las municipalidades que deben controlar los públicos objetivos, porque se gastan presupuestos enormes en combatir la tuberculosis, en combatir la disfunción infantil, combatir la anemia, combatir las enfermedades gastrointestinales. Y las estadísticas no cambian. El funcionario es premiado, oiga, gastó usted 10 millones, impecable, ¿sabes? Se compró, se distribuyó y se hizo. Pero miren la anemia, igual. La inflación bajó un punto, nunca se alcanzan las metas. Es como cuando te piden que haya más leyes hay, entonces, pero no se cumplen. Sí, entonces el asunto está alcanzar las metas, no es solamente en cumplir, en ejecutar el gasto, que es lo que hoy sucede, ¿no? Y lo otro es cumplir los planes de acuerdo a cómo están diseñados realmente, nada de improvisación. Los alcaldes les gusta siempre ser innovadores, hacer una cosa novedosa, y rompen con ello la ejecución de los planes, con lo cual ya... Pero eso no pasa en todos los niveles de gobierno, ¿no? O sea, pero el primer nivel es la municipalidad y si ahí comenzamos a corregirlo, vamos a corregir toda la estructura del Estado. ojalá. Claro, todos sabemos que uno de los males más graves de todo es la corrupción. El problema es, ¿tú crees que con ese discurso vas a poder convencer a la gente que realmente está acostumbrada a esta forma de vivir? O sea, me preocupa un poco... Que te quieren matar. No tanto así, pero digamos que pueda decir, pucha, sí, me voy a comprar el pleito, ¿no?
Sí, claro. Pues es bien complicado, ¿no? Hemos estado como adormecidos en esta... Alguien tiene que comprarse el pleito, ¿no? Porque si todos tiramos la toalla, entonces, como dicen, la política es sucia, pedasco, la política no participa en la política. Entonces y se quedan claro, todos los sucios. Entonces mejor regalemos la política a los Lo jóvenes. digo yo, de alguna manera, Pero eso eso pasado, hay que transformar que la mafia sea la que nos gobierna. Entonces, eso no puede aceptar. Eso es lo que ha sucedido. Me preguntaban los jóvenes, ¿pero qué nos ofrece a nosotros? Mira, ¿qué quiere que te ofrezca? Lo que todo el mundo. Deporte y cultura. No, señor, yo te ofrezco participar desde joven en la municipalidad. Para eso tienen las redes sociales, para eso tienen todos los sistemas. Ahora la juventud se comunica en el día y sabe qué pasa y qué sucede. Pues quiero que se interesen en el gobierno y que ayuden a controlarlo y que ayuden a ejercer la democracia verdadera, que es la democracia participativa, ¿no? Porque si ellos caen en el juego, no se puede hacer nada. Mis hijas me dicen eso, ¿no? Papá, ¿tú crees que vas a pero poder eso cambiarlo? es sintomático. Digamos, de alguna manera hay que transformar eso de una manera para comunicar el por qué es bueno para implementar esto, ¿no? O sea, no sé, estamos hablando de un nivel de pronto demasiado profundo para algunas cosas y de pronto ellos dicen, ya, pero ¿cómo se come eso? Es como cuando viene alguien y te dice, democracia, ¿y cómo la como? ¿No? El otro me está ofreciendo fideos, arroz, vivir mejor, colegio más barato, transporte, ¿no? O sea, esas cosas más aterrizadas. Ahí ¿no? viene la cosa muy ateniense. de aterrizar. Uno ve todos los medios de comunicación en las épocas no electorales y hablan de fortalecer los partidos, de la Sí, claro. democracia interna, ¿no es cierto?, de la Estamos capacitación, de acuerdo, eso es ¿no? importantísimo. de cuidar los financiamientos indebidos, ¿no? Pero a la hora de que comienza la campaña, se olvidan de eso. Claro. Ningún medio de comunicación abierta está ahora siquiera cubriendo la existencia de elecciones internas en los partidos. Hay 16 que pueden presentar candidatos y entre el 11 de marzo y el 26 Y y se hablan 25 de mayo, se habla de 5 de pero 4. ya hablan de los candidatos. Así es, hablan de de incluso candidatos que no tienen ni partido por el cual van a postular. Es más, se ha aceptado colocar en todo el país paneles, ¿no es cierto? Ya que a nivel cantidad de paneles, incluso de alcaldes en ejercicio, y como la ley Eso dice, debería estar prohibido. la ley dice de que los financiamientos se deben declarar ante la OPE cuando se inicia la elección, o sea, todavía ni se han inscrito, pero ¿cómo puede ser que un alcalde tenga todos esos paneles que Es más, está financiando? hay uno por ahí que he visto que ni siquiera había alcanzado la cantidad de firmas para ser candidato y ya estaba con sus paneles por todos lados. Y organizan fiestas y actividades. Yo le he dicho cuando he hablado con algunas personas, en Manchay, también, Canto Grande, ¿no es cierto? Si el elector se deja sobornar, que no se extrañe después que su autoridad sea sobornada. Porque la verdad, si tú vives una campaña electoral en base a publicidad, en base a fiestas, en base a regalos, ¿no es cierto?, de una persona que obviamente de su bolsillo no lo está haciendo, sino de terceros que lo financian, estás entregando el gobierno a ese grupo. A ese tercero que lo financia. Y quien invierte en política, porque la política no puede ser un negocio como dicen, pero hay gente que invierte en política y espera rentabilidad. Si le doy $1 millón al candidato, me tiene que regresar 10 millones. Ay, ¿cómo lo hace fácil? Yo te recomiendo un jefe de obras o de adquisiciones, ¿no? Y ya sabemos después por qué vienen las adquisiciones dirigidas. Ya sabemos por qué Chorrillos está yendo de fierro, la Porque se caen los puentes. porque se caen los puentes. Me dice, ¿cómo sé quién es corrupto? Fácil, míralo en su campaña. Cuanto más te ofrece, cuanto más regalos te hace, cuanto más publicidad tiene, cuanto menos conoces tú de dónde proviene su dinero y de qué vive el señor, ese es más lógico que sea. Y hace un par de semanas el Congreso acaba de ponerle una sábana encima del asunto, ¿no? O sea, ya no es necesario durante la campaña que digas de quién es la plata. Escuchándote, Luis Enrique, imagino... No, pero peor de eso, te obligaban a hacer declaraciones y decías, a partir de los 5 soles, creo 10, no hay que declarar. Entonces Claro. yo conseguí $1 millón vendiendo 1 millón de rifas de $1. Sí, claro. ¿No es cierto? Y, ¿Cómo? claro, y todos no lo creemos. Claro, claro. Todos los que estamos en política muchos años sabemos que los militantes no pueden financiar esas cantidades de dinero en una campaña, ¿no? Que eso es dinero que viene de terceros y que uno lo lava dentro. Bueno, hoy tenemos preso, creo, un expresidente con su esposa por lavado, pero Bueno, en también general todos lo hacen También es eso. difícil, ¿no? Porque es como un círculo vicioso. Eso. Lo que tú dices, la gente no está interesada en política porque está harta de que les mientan. Entonces viene otra campaña y tampoco es que ellos espontáneamente van a estar entrando a internet a ver qué proponen los candidatos. Y por otro lado tenemos una prensa que entrevista a los mismos 3 candidatos cada semana. O sea, yo he visto ya 5 candidatos a Lima y yo cuando he leído no sabía que había tantos más. O sea, recién me entero que hay 16 candidatos que tienen que todavía ganar algunos dentro de sus propios partidos para poder participar en Lima. Quiere renovación y se habla de los mismos nombres. Claro, se habla Y de- te y dice, yo decía, tú no eres conocido. Y dice, ¿quiere Pero renovación o quiere conocido? Lo pronto es que uno dice, oye, escucha, no tenemos alternativa, ¿no? Y eso es lo primero que me pasó cuando vi los nombres de algunos, ¿no? Estamos jodidos, no veo ninguna alternativa para Lima, ¿no? Entonces, lamentablemente no se promueve lo demás. Pero por lo que has dicho, me queda claro
que te es muy complicado y te va a ser muy complicado conseguir el auspicio necesario para poder hacer la publicidad de tu campaña. Pero internamente debo ganar la elección porque el Partido Acción Popular no puede venderse por eso. Por supuesto, eso es Acción Popular fundada Pero por la ¿cómo- UNDE, que cómo- tiene una tradición de 60 años de partido político, no puede convertirse en una más de esas franquicias. Y Claro. eso es lo que no vamos a permitir. A mí Pero el voto de los me militantes parece mayoritarios. tremendamente importante y correcto lo que dices. O sea, de hecho, resuena bastante conmigo, empatizo mucho con lo que dices, pero hay una circunstancia que de alguna manera pragmática, ¿no? pragmática, sí, y que además tiene un representante dentro de la Acción Popular. ¿Cuál es Vitocho hoy día? Hoy día en el Congreso Vitocho es casi un futbolista, ¿no es cierto? Entonces, su trayectoria, porque él toda la vida también ha sido un hombre del partido, toda la vida ha estado ahí, y es como, ya, eso no garantiza nada, ¿no? O sea, al final él opina como le da la Ha gana. votado a favor de la ley Pulpín. Por Y ejemplo, ya salió a declarar no se acuerda. que es muy larga la reunión, pues se discuten muchos temas. Además O sea, es muy gracioso. Si te Además, parece muy larga la tú- reunión, entonces busca tu trabajo más fácil. Tú conversas con él y de verdad que es un pata Y que te cae bien, te pues. cae bien, ¿no? Ha venido con nosotros, se tomó una chela también. Claro, o sea, un par de veces, para hablar de su libro Su libro. A Chancar a Prado, ¿no? Pero a lo que voy es esto, ¿no? De alguna manera lo que tú dices, de nuevo, yo resueno enormemente con eso, pero entra en conflicto con esa otra visión bastante más pragmática de otra parte del partido, Del probablemente, mismo partido, claro. que está encarnada o representada de alguna manera por Vitocho, ¿no? Seamos prácticos y es como, ¿qué onda? Es evidente que en el partido hay dos ópticas en el asunto. Hay quienes creen que es son lo dos. mejor para el partido. Hay dos ópticas, habrá más candidatos, pero hay dos ópticas. Una que cree que el partido debe ganar esta elección y para lo cual hay que buscar candidatos de donde vengan, pero que tengan recursos y que tengan auspicios y que tengan... O sea, que venga con su maleta que yo le doy la inscripción. Y hay muchos que se ofrecen, ¿no es cierto? Y poco importa si vienen del fujimorismo, si vienen, ¿cómo se llama?, de otros partidos, o si además no se sabe bien de dónde vienen sus recursos para eso, ¿no? Y otros sabemos que decimos que mejor es ir con nuestra gente en donde sea posible, porque tenemos gente donde no sea invitados, pero invitados comprometidos. Cosas muy distintas a las que estamos consiguiendo en muchos lugares. Nosotros son candidatos oportunistas, que el día ganan la elección y se van a alejar del partido. Ya nos pasó además a nosotros. Nosotros ganamos un gobierno regional, Botito chocando en Tacna. Nadie se acuerda de eso, pero el partido ganó un gobierno regional. Pues al día siguiente ya estaba peleado con la gente del partido y hoy día el partido destruido completamente, de nada sirvió. ¿De qué sirve ganar? Claro. ¿De qué sirve ganar la alcaldía de Lima? Dime si al día siguiente la persona dice yo he ganado por mis propios méritos. Yo el partido me Es lo que ganaba. probablemente termine pasando, ¿no? Eso no probablemente, porque esperamos ganar la elección interna. No, ¿no es no, cierto? no, digo, y o sea, esperamos convencer a la Pero es población lo que de que es mejor normalmente, votar por- normalmente pasa, pues eso es lo que normalmente pasa. Y pasa y por eso es que cambian de partido y van de un lado a otro. O sea, ¿no? mira, Y pero luego acá- tienes un alcalde de Lima que le encuentran alcaldes distritales, Delincuentes. jefes de mafias, Jefes de mafia. y que él dice que él no sabía quiénes eran. Claro, ¿no? O sea, o tenías a un poco, bueno, y la de hecho lo que y pasa el es problema el es que presidente de la República ahora. los alcaldes que van a una reelección, dos reelecciones o que van de un gobierno distrital, un provincial, todo comienzan a deteriorar sus gestiones. Vean solamente el caso de Castañeda. La primera gestión de Castañeda fue muy comprometida con obras que estaban vinculadas a demandas locales, las famosas escaleras. Muchos hablan de ciclovía, la ciclovía soluciona la parte consolidada, pero la gente no tiene dónde caminar en la mayor parte de los asentamientos porque son arenales. Casi no hay veredas y las púas que hay son llenas de huecos, es un riesgo. ¿No es cierto? Hay sitios donde ni siquiera Y se el pueden hacer principal escaleras. transporte, ¿no? el principal transporte son caminar, ¿no es cierto? Claro. Hasta buscar. Claro. Y hay otros lugares que están infestados de lo que son los mototaxis porque la gente tiene miedo a caminar las 6, 7 cuadras que hay de su casa al paradero del tren eléctrico o metro de Lima, porque son las riesgosas, no hay iluminación, no hay ningún tipo de vigilancia, ¿no es cierto? Entonces, hay que dar sentido al gobierno. El gobierno tiene que estar enfocado en las necesidades reales de la mayoría, no en necesidades que uno mismo con su entorno se genera. Y Castañeda ha ido desvinculando eso. Finalmente ha dicho, yo hago las cosas bien, créanme, ¿no es cierto? ¿Y cuánto costó el puente? No sé, pero está bien hecho, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se va a hacer eso? No sé cómo se procede. Y por eso es que dice está publicado. Ya no le importa. Se ha desentendido. Claro, porque no le importa además porque Por eso no tiene es que el reelección. político tiene que entrar y salir de la gestión para que regrese nuevamente a ser uno más. Yo estoy de acuerdo parcialmente con eso y te digo por qué. Porque de las varias cosas que has dicho en términos de construcción de ciudadanía, de construcción de awareness, se dice en inglés, que es Recordación. que darse cuenta, ¿no? O sea, que la gente que le Ah, no, importe awareness. se dé cuenta y pida y se involucre. Y entonces a la juventud cultura y tal, y participación y tal y tal, tal. Ya, pero eso no se puede hacer en 4 años. De ninguna manera. O sea,
tratar de ofrecer una cosa así, una ventana de ese tiempo es, bueno, otra vez mentirle a la gente, ¿no? No hay forma de conseguir todas estas cosas en 4 años. Y con una ley que te impide la reelección, lo que tú tendrías que ofrecer, se me ocurre, pienso, como elector, ¿no? Es que me diga, claro, yo voy a estar, y mi partido tenemos un programa grande, y mi partido dice, yo voy a estar esta vez, el que viene después, que todavía no sabemos quién va a ser, vas a ir con esta misma cosa, porque esto es algo que no me estoy inventando yo ahorita para subirme al carro, sino que es un programa, es una estrategia que hemos diseñado para la ciudad en mi partido. Eso no te lo he escuchado decir, por ejemplo, y eso es lo que de alguna forma le daría una carga importantísima a tu mensaje, ¿no? Pero lo he dicho en términos generales. En primer lugar, nada se va a ejecutar en 4 años. Ni siquiera los anillos viales, No, ni siquiera claro. el sistema completo de transporte masivo. 4 años es muy poco, pero eso no justifica que yo me quede 20 años para terminar de hacer las obras. No, claro, Lo que tengo pintes que seguir dorado un plan. las- Entonces tengo que establecer lo que no hay ahora, que es un plan de escuela de ciudadanos y comenzar a involucrar a la población. Serán primero 10.000, después serán 20.000, después tendremos 100.000. Veremos cómo funcionan los colectivos, si se integran a la labor. Si así funciona en 4 años, así no fuera de mi partido el que me suceda, va por el impulso de ese plan y por la presión de los que están siendo beneficiados y participados, tienen que continuarlo. Y así es como se hacen los proyectos, así es como se construye ciudad, donde cambian las administraciones, pero continúan los planes, porque los planes son técnicos, no son políticos. Me queda clarísimo. Y son funcionarios de carrera los que tienen que ejecutarlo bajo una orientación. Entonces, ese es el trabajo de la ciudadanía. Para mí, por eso, primero hay que construir ese plan de escuela de ciudadanos, sobre el cual se va a montar el de seguridad ciudadana, el de transporte urbano, el de desarrollo urbano, y todos los demás que podemos tener. Pero actualmente existen esos planes, ¿no? que evidentemente Castañeda se ha vinculado de ellos de montones de maneras desde el comienzo de su gestión, te diría, es verdad, pero los planes existen, entonces es que regresar a los planes, básicamente. De la improvisación al planeamiento fue el programa de Belaúnde cuando fundé el partido. Y hoy en día estamos de planeamiento a la improvisación, caso típico de su puente, de su intercambio 28 de julio, ¿no es cierto? Se destruye todo un plan que había del Río Verde, ¿no es cierto?, para hacer una cosa que no es parte de ningún proyecto integral. Pero lo importante es regresar a eso, a la planificación, pero de la mano del pueblo. Para eso tengo que ir a la ciudadanía nuevamente. Entonces, yo lo que quiero insistir es esto. El primer plan que se debe hacer es involucrar a la población en el gobierno. No podemos seguir, yo tengo mi anuncio en el Facebook, ¿no es cierto? Y toda la gente que comenta, hay que agradecer los comentarios. Todos, ¿por qué te voy a creer? Otro más que quiere robar, que has metido ahí, estás loco, ¿no es cierto? Y a todos les he contestado, ¿no es cierto?, lo que he podido, diciéndole, pues hay que recuperar. Porque a mí me interesan más esos que reaccionan así, porque todavía están preocupados, que esos que les importa. No vamos a hacer nada. Entonces, a eso vamos a convencernos, y estoy seguro que en 4 años vas a generar una corriente que difícilmente se va a poder detener. Las cosas pueden cambiar, pero hay que comenzar en un momento determinado. O sea, tu foco principal ahorita vendría a hacerlo, según lo que entiendo, los colectivos. Con esos colectivos tú podrías tener una mayor llegada ya, de alguna manera, a la base general de la ciudad. Mucho de lo que es desorden se puede convertir en orden solamente en base a esos colectivos desordenados. Por ejemplo, hablaba el día de anteayer en San Luis con una persona que ha sido funcionaria en la parte esta de bienestar social, desarrollo social de la municipalidad, y me decía cómo trabajaban las pandillas. Las pandillas se apropian de los parques, de las calles, pintan. Son sus zonas. Y muchas zonas son hijos de la gente que vive ahí, pero de hogares disfuncionales y que terminan agarrando espíritu de cuerpo, ¿no? Cuando los organizas para que vayan al vivero, vean las plantas, las siembren en el parque, pongan su arbolito, cada quien tiene su árbol, no sé, tienes esta pared, pinta tu mural, todo, protegen el lugar, lo cuidan. Si le explican, oye, no pueden jugar en la tal hora porque van a salir los bebés, no sé, todos los ancianos, en la zona, comienzan a entenderlo. Finalmente han hecho un muro de contención para que no vengan delincuentes de otros lados a enfrentar a su barrio. Y eso fue lo que se trazó también en la ciudad de Medellín, una ciudad sumamente violenta, en base a la cultura, al arte. O sea, no es la represión la que soluciona el tema del Hay que entregar las vías públicas, el área pública a la gente. No podemos seguir con la señora mirando por la rendija de la ventana qué pasa en la calle, ¿no es cierto?, y construyendo más rejas, cerrando las urbanizaciones. Hay que usar la calle, ¿no? Entonces, eso se puede con voluntad. El político lo que tiene que infundir es la voluntad que recoge la población. Los funcionarios, los técnicos lo van a hacer. Y en muchos casos hay financiamiento internacional para ese tipo de proyectos, siempre y cuando uno alcance metas. Es más, hay transferencias del gobierno central al gobierno local si uno consigue eficiencia y alcanza metas en determinados programas. Uno puede pedir que le trasladen programas del gobierno y que le traigan programas del gobierno central local. La Municipalidad de Lima tiene categoría de gobierno regional, pero no he hecho nada por recibir transferencias de funciones. ¿Por qué? Porque más cómodo es quedarse solamente como alcalde. ¿Para qué meterme en cuestiones de salud? ¿Para qué?
Entonces ese es el gran problema, comienza uno a dejar de gobernar solamente por estar en las cosas sencillas y salir pues a vender imagen. Eso que tú has planteado es interesante como una estrategia de seguridad que pocos se atreven a soltar de alguna manera, pues todos hablan de la manera de cómo reprimir esto y cómo asegurar ciertas cosas, de serenazgo y todo esto más, ¿no? De armar al serenazgo, de poner ciertas restricciones. Y para la foto, 30 camionetas nuevas, 4x4 para el serenazgo. ¿Y acaso por todas las calles en las que pueden es imposible, tú no puedes. De repente unas motos o hasta bicicleta, claro. Da mejor patrullaje, uno alerta, ¿no es cierto? Y entonces viene la policía a intervenir la persona que está haciendo. Hay experiencias muy exitosas de justamente a estos delincuentes juveniles, darles actividades culturales y de algún otro tipo, ¿no? Participación dentro de la ciudadanía. Es la mayor inseguridad, porque son los pequeños delitos, los delitos menores, los que son los grandes problemas de los vecinos. Sí, porque los grandes se meten a políticos. Para eso hay una policía especializada. Esto es, por ejemplo, cuestión de seguridad ciudadana, que es una de las cosas que es clamorosa, digamos. Transporte. Tú nos has dicho que arreglando el tema de la corrupción, transporte de alguna manera se arregla solo. No sé qué decirte, yo rompería la mitad de lo que se ha hecho. No lo crees, mira. En el año 89 la candidatura de Inchausti planteaba el transporte urbano a través del arquitecto Vallejo, que era especialista en ese tema y fue regidor junto conmigo, porque yo entré ahí al consejo, el sistema integrado de transporte. Con un solo boleto poder intercambiar las diferentes rutas. En esa época, y esa idea... En esa época la municipalidad tenía todas las concesiones, porque otorgaba todas las concesiones. Esto era fácil bajo ese esquema, ¿no es cierto? Pero tuvo una corrupción. El entregar las concesiones eran pagos que hacían los diferentes sindicatos a la cuestión, y en la municipalidad funcionaba de esa manera. Había que comenzar a corregir. Pero ¿cuál fue la corrección que se dio? El gobierno central, Fujimori, el Congreso, un amigo mío incluso era congresista y votó a favor, decidió liberar el transporte urbano. Y cualquiera hasta en triciclo podía hacer transporte urbano. Y comenzó el caos generalizado en la ciudad. Claro, todos los que despidieron de las entidades del Estado compraron su combi y llenaron. O su taxi. Desapareció en Atrum, ¿no es cierto? Desapareció lo todo. hicieron desaparecer. Y esto era un caos. Claro. Obviamente en una sociedad muy empobrecida como estaba en esa época, después del paquetazo la gente se movilizaba menos, pero como viene el crecimiento económico se hace imposible pues, sostener este tipo de transporte. Y han comenzado nuevamente las regulaciones. Tenemos dos grandes sistemas concesionados, lo que es el metropolitano y lo que es el tren eléctrico o metro de Lima, ¿no es cierto? Pero es incipiente. El metro de Lima son 7 rutas, 5 principales y 2 anexas, y el metropolitano tiene una serie de rutas alimentadoras y no lo hay. Hay mucho norte-sur, pero no lo hay este-oeste, por ejemplo, no para el transporte. Entonces, lo que hay que hacer es crear la red. Y esa red tiene que ser con un boletaje único. Y no hay que decir, eso no funciona en Barcelona, eso funciona... No, eso de hecho había un plan para hacer eso. Es la única forma en que funciona. Es como el sistema de agua potable, el sistema de luz eléctrica. A nadie se le ocurriría pues, que todo el mundo tendiera a cables, ¿no es cierto? Hay que hacer un solo sistema, aunque haya muchos proveedores que se ensamblan en la red, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser así, esas dos grandes redes y las alimentadoras. Hoy se propone la autoridad autónoma. Yo soy municipalista y me hubiera gustado que fuera municipal, o sea, creada por iniciativa municipal, pero va a ser el gobierno central. Pero lo que sí me opongo terminantemente es como el proyecto que dice que de los 5 miembros del directorio de esa autoridad, uno es del Ministerio de Vivienda, otro del Ministerio de Economía, otro del Ministerio de Transporte y 2 de los municipios. O sea, minoría, una autoridad del gobierno central para el transporte de una ciudad. De ninguna manera. Esa autoridad tiene que ser dirigida por representantes de las municipalidades, el Callao, Lima, de repente Guarochirí, Cañete, que también ya están integradas. Y además conocen su problemática. Y tiene que ser una autoridad única, pero que genere un sistema de esa manera, de caja única, para que haya un fondo de inversión, fondo de reposición, y las rutas funcionen como en las ciudades normalmente, a toda hora. Entonces en la hora pico hay una mayor ingreso, pero compensa a la hora baja en la que hay menor, pero la frecuencia está ahí. Lo dicen el horario. Hay una cosa importante, que todos los sistemas de transporte público del planeta trabajan con alguna especie de subsidio. Todos. Ninguno se autofinancia. Es decir, es prácticamente imposible. Pero al margen de esto, con respecto al tema de la autoridad autónoma, entiendo por dónde va tu reclamo. Y entiendo que es lógico, o sea, tienes que tener gente que conoce la problemática del lugar y que además no lo mira desde una especie de torre de marfil, un ministerio, la de siempre, ¿no? Parado en tu ministerio, miras allá, mira, sí, eso le debe llegar bien. Entiendo, pero desde otro punto de vista, y esto es algo de nuevo que lo tenemos delante, tenemos la experiencia ahora y reciente de la reconstrucción del norte. La reconstrucción del norte y la reconstrucción con cambios, que no se ha podido articular
precisamente por temas regionales. por ese problema. Entonces al final tú dices, mira, ¿a quién pongo a cargo? Pongo al Ejecutivo porque sabes que trabajar con los regionales es inmanejable. Ahora, con cada distintal, olvídate, no terminamos jamás. ¿Cómo se soluciona eso? Porque no es mentira que de hecho sucede, ¿no? Estamos hablando de una autoridad autónoma. Totalmente, pero O sea, va a pasar la misma vaina. no es una dependencia de De la acuerdo, municipalidad. pero es que ese autónomo sabemos que es la etiqueta, porque si tienes 3 ministros, sabemos a quién le responde, ¿no? Y quién es el jefe. Los representantes del ministro, ¿no? Y además el que va a tener el peso y es el ministro de Economía, que tiene su representante para ser uno que va a dar financiamiento, pero como se ha dicho, tiene que haber alguna forma de subsidio para que funcione esta. Exactamente, entonces por eso te digo, lo autónomo es una especie de etiqueta, porque en realidad depende del Poder Ejecutivo, así de claro. Pero muy bien, si no se quiere y se va a hacer la autoridad de esa manera, entonces tiene que haber un consejo de vigilancia a nivel de los vecinos. Porque aquí se ha gastado una barbaridad de dinero, 5.000 millones para hacer una línea del tren eléctrico, luego ahora está costando otros 6.000 millones, creo. Un escándalo. Más que hacer el canal de Panamá, no tiene sentido. Además, un Y tren preparado para una ciudad de hace 20 años. ya ¿no? estamos viendo de que eso se debe a que han habido arreglos bajo la mesa para las licitaciones, ha habido pago de comisiones. Entonces, ¿qué se requiere entonces? Si la municipalidad no va a dirigir, tiene que controlar. Para eso hay niveles distintos del gobierno, ¿no es cierto? Entonces uno controla al otro y exige, oye, si vas a invertir en mi ciudad, es decir, para mi vecino, la plata de mis vecinos, tiene que garantizarse eficiencia en el gasto. O sea, quiero asegurarme que los costos que están utilizados son los correctos y que los diseños son los correctos, y no tener obras que duran años y no está. Y además reservar las áreas para eso, porque hoy en día hay que modificar los trazos de todos estos proyectos, porque cotidianamente comienza a crecer por lugares donde no debe. No, y cambia, las cosas cambian. O sea, ¿Qué opinas de desarrollar este tipo de proyectos que son grandes y caros a través de tercerización con banca de inversión y ese tipo de cosas? Pero de alguna manera están tercerizados. El proyecto, ¿cómo se llama?, del metro, tiene una inversión del Estado parcial. De acuerdo, pero por ejemplo, se levantan fondos para que las empresas privadas desarrollen equipamiento. Totalmente de acuerdo, pero no, yo digo, ¿sabes qué? Vengo con un banco de inversión aquí que hace todo el trabajo, el concurso y todo lo demás. El banco de inversión va por una tajada, porque ese es su negocio, ¿no es cierto? Pero el banco de inversión no va a permitir que le corten su tajada, ¿no es cierto? Y en ese sentido, apelar a la codicia del banquero, de alguna forma te garantiza a ti que él te está comiendo su pedazo, pero ya sabes qué tamaño es su pedazo, los del frente no. A eso me refiero. Claro, eso funciona y tiene que ser así porque hay una ventaja, ¿no es cierto? El Estado a veces planifica mal, en cambio las entidades financieras tienen que planificar bien porque tienen que asegurar el retorno de su inversión. Exactamente, entonces el banquero de inversión contrata a los consultores top para hacer el hueco, para saber qué exactamente tiene que tener esto. Exactamente, ¿no? Pero también tenemos el hecho de que hay muchos consultores que son contratados justamente para ese efecto y muchos se vinculan al Estado y son los que seleccionan al concesionario y establecen el diseño, ¿no es cierto? Precisamente a eso voy. O sea, si tú concursas desde arriba al banco de inversión, bueno, de repente ahí habrá un compradarajo, porque va a haber, ¿no es cierto? Es imposible. Si se presentan Goldman Sachs y el Banco of America, bueno, Merrill Lynch, Bank of America, y no sé qué, y el presidente ha trabajado con Wells Fargo, probablemente se vaya a Bank of America. Sabemos eso, probablemente, pero a nivel un poco más abajo, o sea, ya no te van a cabecear con los tornillos, no te van a cabecear con el acero, no te van a cabecear con los trabajadores, no te van a cabecear con las obras, o sea, el proyecto se hace y es lo más eficiente que se puede hacer por el precio que estás pagando. No, yo creo que el sistema de concesiones definitivamente eso es necesario y obviamente que hay que contratar los servicios internacionales para poder hacer todas estas supervisiones y el levantamiento, ¿no? Desde el diseño, porque hay que saber qué tipo de tren se necesita y no solamente el que nos va a dar el proveedor. Exacto. Porque vienen financiamientos que Exactamente. Pero también esta banca de inversión, recuérdense cómo cayó en la última crisis mundial. Sí, claro. Que el Estado que rescataba los bancos de inversión porque también habían jugado a comprarse ellos mismos e inventarse esos bonos basura de tercera Nadie dice que estos son honestos. No es, lo único que estamos diciendo es que son unos buenos guardianes. Se puede mejorar, digamos, el asunto, pero siempre hay que tener el ojo directo a la persona que esté interesada, que somos los usuarios, que queremos vivir en esta ciudad y queremos tener el transporte. ¿Qué banco le quieres colocar tú ya? Lo primero que hay que hacer es el concurso. La competencia es lo único que puede garantizar eficiencia, pero cuando es real. Entonces, eso es lo que hay que procurar. Donde no hay competencia, definitivamente no se va a poder lograr. ¿Cuál es tu posición entre los cuatro, digamos, cuál creo que te diferencia de los cuatro otros contendores de tu partido, dentro de tu partido?
Bueno, en primer candidato. lugar, de los otros dos candidatos que somos del partido, de años en el partido, yo soy el que tiene una mejor experiencia municipal, digamos, ¿no es cierto? Y también una mayor experiencia partidaria, dirigencial, sería lo que me diferenciaría de ellos. Por lo demás, todos tenemos esa inclusión. Y respecto del cuarto candidato, ¿no es cierto?, que él viene recién. Y él es una persona que está enfocando todo en función a su experiencia, a su capacidad, a su equipo, ¿no es cierto? Y no usa más que el partido como un membrete, ¿no es cierto? Que es lo que no creo que sea. Institucionalmente Si hubiera llegado hace un par de años, pero lo triste es que a él lo entrevistaron en octubre, ¿no es cierto? Y le preguntaron, y todavía no había decidido por qué partido ir, pero ya había decidido ir a Lima, ¿no? En julio yo me lancé en las internas, dije voy a postular y voceaban a Muñoz, invítenlo a él, fuimos a hablar y también dijo estoy con la expectativa de qué organización. Entonces él escogió el partido finalmente porque lo he considerado el mejor logo por el cual postular. No creo que ella de golpe, ¿no? A los 56 años creo que tiene descubierto pues una inspiración. Entonces es una comparación con ¿no? el hombre que te pide matrimonio, pero tú eres la quinta a la que le pide. Así es, la quinta a la que le pide. Está machista, ¿viste? ¿De dónde salió? Ese mismo ejemplo que yo le dije, ¿no es cierto? Es como que yo anuncio, lo dije en esa conferencia el 7 de julio en el partido, ¿no? Es algo así como que yo anuncie que me voy a casar y cuando me preguntan cuál es mi novia, diga, no sé, todavía tengo 5 amigas en tal, voy a casar. Pero entonces, ¿cómo puedo anunciar el matrimonio? Claro. Separé iglesia, tengo todo listo. Y falta, estoy seguro que ninguna de las 5, si se respeta, va a aceptar. Lo que a mí me raya es que ya se anuncien como alcaldes o como candidato a la alcaldía cuando todavía no han resuelto el tema interno. Y eso, a mí lo que me preocupa es que confunde un poco también a la gente, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, a Cornejo de repente ni siquiera se llega a lanzar. De repente ni siquiera puede participar. Ni siquiera puede ¿Qué participar. partido está Cornejo? El suyo. Está todavía con las firmas. Pero ni siquiera ha logrado las firmas. Entonces, todavía no puede. Pero ya tiene avisos, ya tiene por todas las cosas. Entonces, ahí hay una inversión. O sea, de hecho hay una presión ahí fuerte, ¿no? Y por otro lado, bueno, si nos hablaste, ¿en qué otro distrito está Acción Popular? ¿Qué alcaldes tienen Acción Popular en distritos de Lima? Alcalde no tenemos ahora en ningún distrito, pero tenemos los candidatos, ¿no es cierto? O sea, no digo, claro, pero ninguna alcaldía en Lima, Acción Popular. No, ni que yo sepa ningún alcalde en ejercicio esté postulando o haya sido alcalde que esté postulando en la postulación. El único es el caso de Muñoz, ¿no es cierto? Claro. Y en cuanto a los alcaldes estos delincuentes, mafiosos, ¿los conoces? ¿Has escuchado de ellos? ¿Los has visto alguna vez? De algunos se escucha, de otros que han visto las denuncias que tienen en general, ¿no es cierto? Pero yo digamos que en esto de la función pública creo que hay que ser preventivo, ¿no es cierto? A diferencia de que indubrio por reo, ¿no es cierto? Si tengo duda de que es delincuente, no lo debo meter preso, prefiero que vale a un delincuente suelto que un inocente preso. Claro. Aquí en la función pública al revés. Yo presumiría que todos deben dejar las funciones y todos deben ser auditados. ¿Cómo hemos llegado a ese extremo de jefes de bandas realmente, mafiosos, alcaldes? Y lo más triste es que se anuncian como manos limpias, como el caso de Chiclayo, ¿no? Que la campaña fue manos limpias, ¿no? Y termina organizando una gran mafia. Es increíble, de verdad es increíble. Bueno, entiendo por esa visión que tienes de participación ciudadana que cuando salgamos a marchar tú no nos vas a apagar las luces. No nos vas a mandar los caballos. De ninguna manera, al revés. Yo creo que si desde el primer día de mi gestión municipal tengo gente que está quejándose de algo, me están ayudando. Porque están demostrando que hay cosas que corregir y prefiero que hacerlo desde el primer día, esperar el último día y decir qué pena no pude hacerlo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a pedir eso, voy a pedir la participación. Es más, yo he dicho, si vamos a iniciar una obra dentro del plan y se va a sacar el proyecto a concurso, se va a ejecutar, yo debo hacer las consultas, la publicación, no como ahora que ponen la animación de cómo hacer el tránsito en el bypass, todo el mundo le pone like, ¿no es cierto? Fotitos a colores del alcalde del costado. No, yo diría, oye, por si acaso esto va a significar reducir esta área verde, desviar este tránsito, poner una garita, ¿no es cierto? O sea, para que la gente me proteste hoy día y después la convenza que a pesar de eso conviene la obra. Mira, voy a hacer a pesar de eso conviene la obra. Mira, voy a hacer esta obra y lo voy a joder. ¿Así? Pero por favor, pero va a ser, entiende que es por su bien. Tienen que entender que hay una ventaja, todo tiene un costo, Claro, no se puede hacer tortillas sin romper los huevos, es igual. Esa es una mala frase. Yo no puedo hacer Esa es una muy mala frase. no puedo hacer una ampliación de una autopista sin hacer determinado tipo de Absolutamente de acuerdo, pero en serio te recomendaría que no utilices esa frase porque esa la usó Fujimori cuando se cumplían no me acuerdo cuántos años de la masacre de Barrio Santos. Así que eso es una realidad. Mal utilizada en esa oportunidad, no porque sea un mal dicho. Hablemos de un poco antes de cerrar, o de coyuntura, porque ya nos quedan unos 10 minutos. Sí. Hace poco la congresista, ¿cómo se llama el infame? Rosa Esclavizo Bartra. ¿no? Rosa Esclavizo Bartra.
Ni sé cómo se llama. Pero hay dos, ¿ah? Ahora Sí, son pues. dos leyes. Entonces, ha Con sacado la esta que nos ha ley beneficiado. de esclavitud, ¿no? Y además, Sí. y muchos han dado algunos argumentos diciendo, oye, pero no es para tanto, ¿no? Son 3 años en los cuales hay que dividir una cantidad de horas, que no son muchas, que a la larga te sale por semana creo que 2 o 3, ¿no? ¿Es tanto 12, así? 12 al ¿Tú has mes. escuchado Gordo o no? No. Está en la playa. Sí. Son 12 horas al mes durante 3 años de carrera. Ya. Algunos de los argumentos que he escuchado es que, bueno, pero es que un chico que estudia tiene que ganar experiencia porque si no luego termina y no encuentra trabajo porque no tiene experiencia. Entonces, algo que tiene que saber la gente es que los chicos en este país trabajan porque necesitan trabajar. Claro. O sea, el porcentaje de chicos que solo estudian y que sus papás le pagan todo es mínimo. Claro, yo he escuchado gente que más o menos viene de universidades tipo la de Lima, la Católica, que dicen, oye, yo trabajo gratis una época, claro. Pues Yo tenía... estoy muy agradecido. Sí, la verdad. o sea, tú Gracias, tenías- papi, por pagarme todo lo que Está, por sabes. ejemplo, Diego, ¿no? Tu papá te pagaba la comida. Te he dado comunicación. Estamos aprovechando la ley Estamos del PIN, poniendo- está en formación. De formación, ¿por qué estamos pagando? Entonces, claro, es diferente la situación, no es la misma situación para todas las demás personas. Ya, pero por otro lado, después salió Roque a decir Una barbaridad. como diciendo que tenemos que pensar así porque no Es hay caro, ganancias. Es no hay caro ganancias. tener a todos estos, básicamente lo que dijo Marcelo. Es bien caro tener a todos estos chibolos que no saben hacer nada y enseñarles a que abran la puerta. ¿No? Entonces, ¿qué más quieren? Oye, Ah, yo estamos ponía- dejando entrar acá, que aprendan algo y que... No, yo ponía el ejemplo, Siempre hay que pagarles. si traducimos el nivel de Roque al nivel nuestro, era más o menos yo lo agarro al pata que lustra botas, y yo quiero que me ilustres así, yo te voy a explicar cómo, y así quiero que quede, pero usas tus cosas, todo, pero no te voy a pagar porque te estoy enseñando. Tu Más betún, bien tu brillo, más bien tus cosas, pague todo, sí, porque claro. el aprendizaje, ¿no? O sea, Claro, págame el aprendizaje. Además, justamente la idea de una carrera técnica, a diferencia de una carrera universitaria, es que los chicos aprenden a hacer inmediatamente. O sea, tú entras a tu Pues carrera eso y es. ya sales con las habilidades para Lo que hay hacer. que ver es la ley de dónde se inspira, ¿no es cierto? ¿Es una ley para darle mano de obra barata a los industriales o es una ley para fomentar el trabajo de la persona Esa me joven? pregunto. Mi pregunta es, Yo he escuchado siempre, no contrato a los jóvenes porque eso tiene un costo laboral, ¿no es cierto? Hay que darle beneficios, horarios, toda la planilla, entonces mejor me quedo con la gente que ya tiene la experiencia y todo lo demás. Entonces lo que quieren decir ahora acá es que yo voy a reemplazar al contrato de gente de experiencia con beneficios por contratar a estos jóvenes que no van a tener. Claro, Pero los puestos de trabajo y lo no vas van a por crecer, señal, exacto. los puestos de trabajo no van a crecer por esta ley, ¿no es cierto? Y como bien se ha dicho, los jóvenes tienen que trabajar porque tienen que vivir. No todos tienen la suerte de poder estudiar, ¿no es cierto?, con becas y encima tener... No todos financiamiento los jóvenes estatal. trabajan porque tienen que completar los créditos. Así es. ¿No es cierto? Trabajan porque tienen que pagarse el pasaje, la comida, el almuerzo, su ropa a Y veces. en segundo Y a veces lugar, su propia los educación. centros de educación técnica tienen la obligación de tener talleres y Así es. tener producción. Porque yo Eso estudié es un cierto. tiempo en la Es agraria, verdad. en la agraria tenía un establo, tenía Claro, un vivero, claro. entonces uno aprendía ahí, se producía los lácteos, los quesos, Ahí- la cuestión. ahí donde Entonces yo uno sabía aprende. fumar marihuana. Bueno, eso ya son otro- Mi primo, dice. Pero Mi primo. igual ¿Tienes un ustedes marihuana? con estos talleres, uno puede hacer producción y puedo encargarle, Es yo municipalidad les puedo encargar los talleres el que me, Senati, o sea, el Senati a veces tiene que gente me que va a hagan, los que talleres. me hagan pero- alguna maestranza, por ejemplo, Claro, para claro. reparación, me Así encargo es. y doy ese encargo. ¿Por qué tendrías que ¿Por darlos qué tengo que dárselo claro. a una empresa que me va a vender a mí? O sea, Además, lo que a mí más- la plusvalía, ¿no Así es cierto? es. La se apropia del Ajá. trabajo, del valor del trabajo de un empresario que me va a vender a mí. Yo prefiero directamente mandar a los talleres de estas A mí lo que, instituciones formativas. a mí lo que me raya más es que hay unos grupos de mucho poder, bancos, etcétera, que tienen institutos y tienen empresas a la vez. Entonces, entre eso, ahí va a estar la jugada también. O sea, Hay una cosa que a mí me... No, claro, esa parte es clarísima, porque o sea, hay grupos grandes, ¿no es cierto? Claro. Pero hay otra cosa, lo que tú decías, ¿no? A ver, ¿a quién beneficia? ¿Por dónde va? Y de repente, si nos ponemos conspiranoicos, yo lo escribí en la columna de ayer o antes de ayer, Yo me puse ¿no es cierto? ¿Qué? Yo me puse conspiranoica y también pensé. Y Porque dije, la mitad de los congresistas. A ver, la son mitad... dueños de O sea, universidades. estos tienen todas universidades. Bueno, Y- esa y- es la, y esa esto es la pena- bancada más importante. Y esto la dedicados penaliza a la educación. a los estudiantes de institutos técnicos, no a las universidades. Entonces, voy a estudiar en el técnico, oye, exacto. puta, no cuando chambee, no me van a pagar. Entonces, mejor voy a la universidad. Exacto. ¿Y a qué universidad va? ¿Y de quién es esa universidad? ¿No es cierto? En que la ley exige un sueldo mínimo a los practicantes Claro. universitarios. Claro, y los universitarios, La- van a ir a pagar su plata ¿a dónde? ¿A las universidades de quién? ¿No es cierto? De los que están acá. casi De los- todos de- los congresistas tienen alguna relación con una Yo universidad. estaba pensando en los Ramírez, pero ya ahorita bien. Los Luna, No, Ramírez, son varios. es un montón. Pero hay Ramírez que había darse tomado cuenta una que hoy en día, más allá de la Lucio discrepancia
políticas, ideológicas, ¿no es cierto? Hay grupos de interés representados en los congresos. Claro. Perdón, Mariano Becerra, te voy a decir una cosa. Sabemos que es una cortina de humo, pero está dentro de la actualidad, de lo que se está hablando, tenemos que hablar. Es una cortina de humo, es una cortina de humo. Esto está hablando para no hablar de Odebrecht, no está hablando de Odebrecht, ya se abrieron los ojos. Y se viene otra marcha. Se viene otra Amigos marcha. Pulpines. Mi hermana, por ejemplo, estudió en un instituto técnico y le escribo. Y le digo, ahora sí vamos a salir a marchar. Porque los 5 que somos de mi familia, mi hermana es la que nunca marcha. Y dice, no, porque yo ya no soy practicante. Y digo, sí, pero te van a sacar mañana para poner aquí queda tu trabajo gratis. ¿Qué está pensando? Eso es lo que va a pasar. Claro. No se van a quedar más puestos de trabajo, lo que van a hacer es sustituir las Es que no hay contrataciones. cómo generar los puestos. O sea, ¿sabes qué? Ahora esto trabaja en la tijera, ¿y dónde lo pongo igual? Claro. ¿No es cierto? No tengo 8 No tengo que sillas. crear Claro. espacio. No es exacto, ¿no? Ahora le pongo una. Maña, van a venir gratis. A una ala nueva en la industria. Mentira, eso no va a pasar. Señor, ahora preparas café y abres la puerta perfectamente. Pero mejor ábrela un poco más. Bueno. Y la otra ley que también han sacado, que te prohíbe criticar a la gente. La de tu vino, paso. Prohíbe criticar ¿Verdad? Es por un proyecto. religión La ley o culto. antetea. Y además penado por cárcel. O sea, si yo critico tu religión me puedo ir presa. Qué interesante. No te metas con religión. Pero y yo quiero que definamos entonces qué es culto. Porque, por ejemplo, yo sigo esperando que me Yo soy llegue mi culto. carta de Hogwarts. Si te burlas te puedo meter preso. Pero Claro. ¿Hasta qué punto algo es un culto? ¿Dónde se define que es una religión? O sea, hasta hace poco tú podías decir que eras... Hogwarts no es el origen de Harry Potter. En algunos lugares del mundo hay gente que en su carnet te dice religión, ¿cómo se llama? Pastafari. Claro. Pastafari, le creen al gran espagueti. Yo le rezo al gran espagueti. Bueno. Claro. mi hermano le reza a Alianza Lima, por ejemplo. Claro, Hay una iglesia maradonista también. Claro, maradoniana. Maradoniana, perdón. Tienes razón, perdón. Claro. Disculpa, de repente voy a ir preso. No, de repente van a confundir con el dueño. Pero... Amigos congresistas, por favor, preocúpense de cosas más importantes. No, que sí, ya le pusieron, ya hicieron el Día del Pueblo de la Brasa, ya le pusieron nombre al cielo, ya le habían puesto nombre al mar, así que no había otra cosa que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Puta, ¿sabes qué? Te burlas de mi religión y te meto preso. Más fascista que eso, Franco nomás. Franco. Bueno. ¿A ti qué te parece esto? Es un proyecto de ley, es muy probable que no vaya a ninguna parte, porque es ridículo, pero ¿qué te parece como propuesta de alguien que gana más de 17.000 soles mensuales de los impuestos de todos los peruanos? Lo ridículo es eso, de que se gasten nuestro dinero en discutir cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Yo me acuerdo de la tía El Barta regalando 99% de los proyectos de ley, ¿no es cierto?, en el Congreso se archivan porque no tienen pies ni cabeza. O sea, son cosas que son descabelladas o que ya están reguladas o que no pueden regularse por otras disposiciones legales, ¿no? Y los pocos que salen son esos, justamente, los estrafalarios, el día del esto, el día del otro, ¿no es cierto? Claro, Entonces, porque el país no tiene un problema de legislación, el problema es lo que tiene un problema de cumplimiento de las leyes. Y en eso más debería el Congreso preocuparse de la fiscalización y hacer comisiones que realmente fiscalicen y no encubran, porque realmente uno se coloca a veces en comisiones para encubrir más que para fiscalizar el cumplimiento de las legislaciones. Toma nota, Esa es la Víctor. realidad. Sí, oye, qué fuerte eso. Y acordábamos que Rosa Bartra era... ¿Quién? ¿Que le turrones? Sí. Regaló turrones en octubre por nuestra plata. ¿Por qué? Porque ¿a quién la regalaba? ¿Qué fue? Sí, ¿No fue Cecilia Chacón? No, fue Rosa Bartra. Bueno, Rosa Bartra era la encargada de comprar Bueno, los ya turrones. sabemos a qué partido fue. Sí. Lo único que sé es que cuando hablan del pacto de San José, ella cree que están hablando de turrones. Pero gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Compartan y chao.